La iglesia ha pasado por tres procesos importantes durante la historia. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el tiempo actual. Mateo 21:12 dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hay tres razones por las que Jesús echó a los judíos del templo. ¿Es bíblico que un miembro puedan expulsarlo de la iglesia? ¿Qué pasa si algunos expulsan de la iglesia y a otros no? Debemos de tener en cuenta lo que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia es de Dios y Él decide qué hacer con ella y con los miembros que la componen. Dios añade a la iglesia a los que van a ser salvos y nos llama a predicar el evangelio. Y Pablo dijo: ay de mí si yo no predico este evangelio. Ojo a esa advertencia, la de Pablo: ay de mí si yo no predico el evangelio. Ahí Pablo había entendido que la iglesia es de Dios, que Jesús la vino a fundar, pero la iglesia en sí no pertenece a ningún ser humano, sino que pertenece a Dios. Veamos la iglesia del Nuevo Testamento a la cual le dirigió esas duras palabras cuando Jesús entró al templo. Y lo primero que vamos a descubrir es que esa iglesia, que era la del Antiguo Testamento, estaba en la frontera del Nuevo y el Antiguo Testamento, pero aunque esa historia está en el Antiguo Testamento, esa es la historia de Israel del Antiguo Testamento. Esa iglesia había perdido de vista el sacrificio de Cristo hacia los pecadores. Mateo 21:12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas y de los que vendían palomas. Esa iglesia, la del pueblo de Israel, habían perdido de vista el sacrificio de Cristo. Estaban más interesados en las ventas de las ofrendas que en el mismo sacrificio de Cristo. No debemos perder de vista lo más importante de lo que hacemos en la iglesia. No es lo que hacemos, sino lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y la iglesia del Antiguo Testamento, a la cual Jesús se encontró en el templo, habían perdido de vista el sacrificio de Cristo. Ojo, porque ellos habían perdido de vista el sacrificio. Habían perdido de vista a Jesús a través de las ofrendas y los sacrificios. Todo apuntaba a Jesús, pero ellos se habían desentendido de ello. No podemos perder de vista la salvación y no debemos ser obstáculos para la salvación de los otros, aún estando dentro de nuestra misma iglesia. Número 2, esta iglesia del Antiguo Testamento, que está en la historia del Nuevo, habían convertido el templo en algo exclusivo para Israel, privando a los gentiles del uso del mismo. Mateo 21:13, cuando Jesús llega, les recuerda: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Isaías 56:7. Ese es el texto que Jesús citó, aunque lo refleja Mateo 21:13, pero Jesús hizo referencia a Isaías 56:7. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Israel iba a administrar la iglesia, pero no iba a ser el dueño de la iglesia. Iba a ser su administrador, su mayordomo.
El templo fue hecho en Israel para todo el mundo, no de manera exclusiva para Israel. Pero los cultos y programas estaban centrados solo en judíos y no en gentiles. La mayor parte de nuestras actividades hoy en la iglesia actual está más concentrada en los miembros que en los amigos y la visita. La mayor parte de nuestros programas está pensando en los miembros, es decir, en los 99, pero hemos olvidado la una que está perdida afuera. Ojo, no podamos estar cometiendo el mismo error que cometió el pueblo de Israel sin darnos cuenta. El primer error que cometieron fue de perder de vista a Jesús y se concentraron únicamente en la venta, en los sacrificios que ellos habían hecho. Únicamente en eso se concentraron y no se concentraron en lo demás. Número 2, habían hecho del templo algo exclusivo, únicamente para ellos y no para el pueblo de Israel. Eso únicamente para el pueblo de Israel y no para los gentiles. La mayor parte de nuestros programas, nuestras actividades, está concentrado en las actividades dentro de la iglesia y no pensamos mucho en las personas que todavía no forman parte de la iglesia. Número 3, y este es lo más importante. Los dirigentes estorbaban la presencia de los necesitados. Mateo 21:14. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Al alejarse del templo, se encontraron con una multitud que venía con sus enfermos en busca del gran médico. Muchos no vienen a la iglesia por los que estamos dentro de ella. Muchos, en lugar de atraer, corremos. A pesar de ello, Dios nos sigue teniendo misericordia, pero más vale cambiar antes que tengamos que dejar nuestro lugar para que otros vengan. El informe dado por la gente que huía indujo a algunos de ellos a volverse. ¿Por qué Dios sacó a los dirigentes de la iglesia en ese momento? Porque estaban vendiendo, sí, era una razón. Porque habían convertido la casa de oración en negocio, sí. Porque habían dejado de ser inclusivos para ser exclusivos acerca del templo, sí. Pero la otra razón por la cual los expulsó es porque la presencia de ellos estorbaba al resto de los necesitados. Por culpa de ellos no podían llegar los otros miembros. Es decir, los necesitados, los enfermos, los afligidos, tuvo que sacarlos para que ellos ingresaran. Con ellos no podían ingresar. La mayoría de nuestras iglesias, todos estamos finalizando el año. Pero no a todas las iglesias ingresó la misma cantidad de miembros. Algunas que han ingresado muy pocos miembros y hay algunas otras que no han ingresado nuevos miembros durante el año. Es un momento de reflexionar. El templo se volvió a llenar. De nuevo se llenaron los atrios del templo, pero ahora ya no eran de aquellos dirigentes, no eran de los doctores de la ley, no era de los sacerdotes. Ahora el templo se volvió a llenar de inválidos, de enfermos, y una vez más Jesús los atendió. Después de un rato, los sacerdotes y gobernantes se atrevieron a volver al templo. Los que habían sido expulsados se atrevieron a volver. Cuando el pánico hubo pasado, les sobrecogió la ansiedad de saber cuál sería el siguiente paso de Jesús. Esperaban que tomara el trono de David. Volviéndose quedamente al templo, oyeron las voces de hombres y mujeres y niños que alababan a Dios. Los gritos que se escuchaban antes eran los gritos de los vendedores ofreciendo su mejor producto. Los gritos que ahora escuchaban eran gritos de alabanza. Al entrar estos que habían sido expulsados, quedaron estupefactos ante la maravillosa escena.
Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, con oídos a los sordos y a los tullidos saltando de gozo. Los niños eran los primeros en regocijarse. Jesús había sanado sus enfermos, los había estrechado en sus brazos, hasta recibido sus besos de agradecido afecto, y algunos de ellos se habían dormido sobre su pecho mientras él enseñaba a la gente. La presencia de Jesús hizo la diferencia en el templo. El templo anterior estaba llena de mercaderes y de gente que compraba, de negociantes. Sin Jesús. Con Jesús, los negociantes estaban fuera, Jesús estaba dentro, y la presencia de Jesús atrajo a los enfermos, a los necesitados, a los ciegos, a los niños. Y allí se calmaron los griteríos de un mercado y se convirtieron en gritos de alabanza. Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos clamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, ese griterío, dice Mateo 21:15, les indignó. No les indignaba el griterío antes, el grito de alabanzas, de que glorificaban el nombre de Dios, eso para ellos sí les indignó. Oír estas voces libres y felices ofendía a los gobernantes del templo, quienes decidieron poner un alto a esa demostración. Dijeron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de regocijo. Ahora ellos creían que el templo estaba siendo profanado por todos los griteríos que se escuchaban anteriormente. Pero las ventas para ellos, eso no era griterío, para ellos eso no era ofensa. Lo otro sí. ¿Cómo nos incomoda ver la salvación y la misericordia para otros que consideramos que no son dignos de misericordia? ¿Cómo nos incomoda ver que otros alcancen salvación? Los sacerdotes y gobernantes de Israel rehusaron proclamar su gloria. Y Dios indujo a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños hubiesen sido calladas, las mismas columnas del templo podrían haber pregonado las alabanzas del Salvador. Los niños hicieron lo que los viejos no quisieron. ¿Qué hacemos nosotros hoy en la iglesia? ¿Atraso para que otros vengan? ¿O estoy trayendo a los necesitados a la casa de Dios? ¿Qué hago yo en la iglesia? ¿Recojo o desparramo? ¿Estoy para juzgar y enojarme con lo que hace la iglesia? ¿Me preocupo solo por los que asisten o me interesa a aquellos que no asisten? ¿En cuál grupo estoy? ¿Estoy dentro de los fariseos o dentro de los mancos y cojos? ¿Cuánto tiempo nos soportará el Señor dentro de su iglesia si lo único que hacemos es atraso? Reconozcamos de qué lado estamos, pero aún hay esperanza. Cada uno de nosotros tiene un círculo social con quien tenemos que empatizar y traerlos a la iglesia. Y cuando los otros hermanos traigan a su círculo social, no ser nosotros piedra de tropiezo para ellos. Para evitar que Dios nos saque de la iglesia, mejor pidamos que nos prepare para recibir a los nuevos miembros en la iglesia. Y poder decir como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que la estadía en la iglesia nos sirva de desestrés, de alabanza, de paz, no de conflictos, ni de contiendas, ni de estrés. Yo quiero que Dios me prepare para traer los necesitados y para recibir los invitados, para que en lugar de que salgan, se queden. ¿Quieres tú que Dios te prepare para hacer de la iglesia un lugar, como dijo el salmista, que todos nos alegremos cuando nos digan,
es hora de ir al culto. La iglesia del Antiguo Testamento no estuvo preparada para encontrarse con Jesús. La iglesia del Nuevo Testamento reconoció a Jesús, aunque ya no fue el pueblo de Israel, sino que fueron los gentiles. Ellos creyeron en Jesús. Hoy nosotros somos la iglesia del presente, el Israel espiritual. Pero el que no conoce su historia o conociéndola la ignora, está condenado a repetir sus mismos errores. Fijémonos en Cristo y que Él nos convierta a nosotros en un instrumento para atraer a otros y que el diablo no nos siga utilizando como instrumentos para impedir que otros vengan. Digamos como el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos.